W Radio presenta WFM. Bienvenido al show nocturno de W Radio, que refleja nuestro mundo a través de la música. WFM. En W Radio. Radio. En WFM. WFM. En W Radio. Con Alejandro Franco. Escuchas un fragmento del último concierto de Caifanes. Gracias. Exactamente a la mitad de la semana me acompaña de nueva cuenta Sabo Romo, también está Eliseo Reina, como ya... Semana maratónica, semana maratónica de mucha, muy buena música. Yo antes diría... nada más me sentía de casa, ahora ya soy de casa. No, ya eres de casa. Es música inshazameable, según yo. La mayoría sí. La mayoría sí. Sin duda alguna. Sí va mucha gente de pronto al Bombay, que tanto platicamos de él ayer, y de pronto trata de aplicar el Shazam, ¿no? Sí, que es esta sí. aplicación que me imagino que varios de ustedes conocen, que nos escuchan, en donde pues uno le aprieta un botón a la aplicación, la aplicación, en palabras sencillas, escucha la canción, a través de un algoritmo la identifica y te suelta el título y hasta le puedes dar clic y la compras. Exacto. Pero no todas las canciones son shazameables. Exactamente. Cabe mencionar que también es chistoso porque yo creo que el 98% de las personas que utilizan esta aplicación, perdón, se me hace ridículo que dirijan el teléfono hacia la bocina. A la bocina. Por favor, o sea, con que lo pongas No en es la necesario. mesa. No es necesario, No es necesario. por favor. Todo el mundo así. O sea, no hay problema. Sí. Y entonces a mí, es que, digo, a mí es con todo respeto. Es el ¿no? Pero fenómeno como- del es como- control de es la como- tele, ¿no? Sí. No es la Ajá. señal de que el saque ha sido bueno, como haría un juez del tenis. No es la señal de que soy re güey y no conozco esta O que rola. estás pidiendo ¿verdad? algo, ¿no? Sí, que esté sonando Thriller de Michael O le estás Jackson. hablando al mesero. Ese momento Exactamente. ridículo en que te levantas de tu mesa y te diriges en un bar o un restaurante a dirigir tu teléfono hacia una bocina. Porque hay quien se levanta, Exacto. efectivamente, Te y busca la levantas bocina. y vas y lo diriges, Sí. ¿no? Como Sí. buscando algo, alguna señal alienígena. ¿no? Un tesoro, Que- estamos buscando oro, no sé, algo. Que por ¿no? fin un radar te identifique y te saque de ese barco hundiéndose. algo Sí, entonces parecido. acá la ventaja en el Bombay pues, es que, bueno, yo soy su Shazam. Sí, llegan y ya te sabes la versión Llegan exacta. y ya les puedo dar toda la información que soliciten. Por lo Oye, menos de lo que en el Bombay suena, sí. oye, querido Sabo Romo, Sabo Romo te he dicho todas estas semanas. Sí, Alejandro Franco. Dígamelo usted. Tengo que entrar en un tema que pues, sabes que tengo que entrar, que es Caifanes. Ajá. Y, Sí, gracias. y no, no, yo quisiera irme antes del regreso de Caifanes o cualquier cosa a tu última noche con Caifanes. ¿Que fue qué? ¿En Nueva York? Mi última noche con Caifanes, ¿en cuál de las dos épocas? Bueno, en la ¿verdad? primera época. La primera época que se acabó en 1993 para mí. Ujú. Para ellos se acabó posteriormente, se acabó como en el 95, Sí. después de un disco y una gira. Ujú. Para mí se acabó al final de la gira nacional y por Estados Unidos del Silencio. La última noche fue un Palacio de los Deportes, fue la primera vez que tocamos solos en Palacio de los Deportes. Ujú. Hicimos 2 noches, las dos con lleno absoluto, Absoluto. y Ajá. vendido con antelación y tal. Pues para mí fue mágico, fue un reposo mental y físico absoluto, básicamente porque tú yo en lo qué momento deseaba lo- hace un año. O sea, tú llevas un año diciendo, ya fue. Cuando estábamos Ajá. ya en el proceso de grabación del Silencio, que fue el último disco que hicimos juntos, yo ya estaba un poco podrido por obviamente por esto del matrimonio colectivo. El camino, pues, si el ¿no? matrimonio de 2 es un gorro, imagínate el matrimonio de 5 y en muchos casos hasta de 7. Ujú. De pronto sí llegó a Más convertirse conciertos, más desveladas, más viajes, más rock and roll, sobre todo ¿no? más compromiso. Ujú. En un momento en el que yo añoraba todo lo que había hecho los años anteriores, que había sido disfrutar de mi promiscuidad musical, grabando, tocando con mis amigos, produciendo, viajando, y no estrictamente entregado a un solo proyecto. Cabe mencionar que cuando esto sucede en el 93, yo andaba por ahí acercándome a los 30, y era un momento en el que prácticamente ya había llegado a donde quería.
a donde me había visto de niño, donde dice, puta, es que yo quiero esto, la portada de la revista, quiero que alguien tenga mi póster en su habitación. Como ese tipo. Entiendo, yo había llegado Ajá. a eso, ya habíamos vendido millones de discos con Caifanes y yo había vendido otros cuantos de miles con otros proyectos que había hecho, en los que había participado tocando como productor o como director de voces o incluso con mi primera banda pro, que fue Taxi en el 84-85, que nos fue espléndidamente bien en términos comerciales. Pero cuando llega el proceso del silencio, de la mano con Adrián Belew bueno, fue una parte maravillosa del proceso, lo hicimos en Wisconsin, en un spa que estaba cerrado porque era invierno, un spa como del Playboy Club, que era una cosa verdaderamente espectacular y era para nosotros. Y entonces estuvimos ahí encerrados terminando el proceso de composición y los arreglos y la grabación, y etcétera. Pero la banda venía fracturada. Estaban tocando juntos los tres que habían tronado anteriormente, que eran Saúl, Alfonso y Alejandro. Y entonces pues, se vislumbraba que otra vez iba a pasar ahí algo extraño. Y sin tener una bola de cristal, pues a mí me pareció que ya no tenía ganas de eso y que no tenía ganas de estar como tratando de conciliar, porque si bien habíamos llegado a este punto en el que prácticamente podíamos hacer lo que nos diera la gana en términos discográficos y en términos de presupuestos. De a dónde iba la banda, etcétera. Porque siempre lo habíamos hecho así, pero ya cuando llegamos al silencio, pues ya era la consolidación. Sí. Prácticamente pues lo que se les antojara estaba disponible, yo ya no tenía ¿no? ganas de estar ahí porque no tenía ganas de estar, ni remotamente peleando por otras cosas que no fueran notas musicales. Y entonces como corresponde, como suele suceder en todas las mejores y en las peores situaciones de mi vida, cuando mejor está es cuando lo dejo, prácticamente. Y entonces eso hice, terminamos de grabar el disco y anuncié internamente que me iba al término de la gira, es decir, prácticamente un año después, y que no quería ningún tipo de despedida y que no quería ningún tipo de nada, que simplemente quería terminar de tocar e irme con mi familia a cenar y con posteriormente permiso, me de viaje, bye, ¿no? Al día siguiente empezaba una gira por Centro y Sudamérica y demás. Y yo al día de hoy sigo pensando que ellos no lo creían, porque además era un momento de plenitud absoluta en todos los sentidos para Y había Caifanes. muchas fechas por venir, ¿no? Es como en 3 fechas ya se le pasó. Venía todo por venir. Hicimos una gira de silencio exitosísima. El disco, por supuesto, ese disco estaba en todos lados. Se vendió y se vendió y se sigue vendiendo. Es el más exitoso, Pero ya no de los Caifanes. Ese es el disco más vendido de los Caifanes, ¿será? De la parte en la que yo estaba con Caifanes, en la que Caifanes era mi banda, sí. Aunque tengo la sensación de que posiblemente el disco más exitoso en términos de venta es El Nervio del Volcán. Por alguna razón, Pudiera básicamente ser. porque ya tenía El Camino Franco, ¿verdad? El Camino Franco. Fíjate, El Camino Franco, ¿no? ¿eh? Es decir, el camino sin obstáculos. No, pero el hecho es que yo ya no tenía ganas de estar ahí porque tenía ganas de regresar a esto de la promiscuidad, de tocar, de producir, de seguir empapándome y aprendiendo. Tenía ganas de viajar, tenía ganas de estar con mi familia, tenía ganas de seguir experimentando. Y entonces, pues simplemente lo hice. Fue muy chistoso porque hacia el final de la gira, pues ya viajaba con nosotros quien iba a ser mi sustituto, que era Stuart Hamm, que dicho sea de paso, pues bueno, además de ser un tipo entrañabilísimo, que se bajaba como 1.5 de Stolich al día. No, very professional Stuart, ¿no? Sí. No, un tipazo, un músico absolutamente. Venía de tocar con Steve Vai, ya sabes. Sí, venía de otros monstruos que no podía sí. ser. Entonces yo por un lado me sentía absolutamente... como que no podía verle la falla a esa situación y yo sentía que venía Stuart Hamm básicamente a sustituirme, pues por el nivel y por esta cosa, ¿no? Ya luego entendí otras cosas que no voy a hablar de ellas, pero bueno, ya entendí otras situaciones, ¿no? Y no me pero pudo, te sentías de alguna manera aliviado, que pues. no me pudo borrar, fíjate. Pero bueno, no me pudo borrar. Pero era muy chistoso porque cuando hacíamos esta parte final de la gira y entonces venía Stuart con nosotros, pues tocábamos en el Palenque de León y en el Palenque de Zacatecas. Hacemos estas tocadas que son como más regionales. Sí, más, no todo es Palacio de los Deportes, no todo es el Auditorio Nacional. Hacíamos palenques tal cual. Y Stuart alucinaba. Y no entendía qué pasaba, y no entendía esta euforia, y no entendía...
Y todo era muy lindo con Stuart hasta que tenía que tocar La Negra Tomasa. Y entonces Ahí se quebraba. Y yo decía, bueno, de pronto nos juntamos a tocar en su cuarto, en el mío, en los hoteles. Pues como intercambiar, ¿no? En esta cosa de a intercambiar, porque ni siquiera hablábamos de los Caifanes. Simplemente pues él tocaba y yo tocaba. A él le acababa de dar una marca de cuerdas maravillosas, un patrocinio con una cosa, entonces le venía su foto en las cuerdas. Pues, estas cosas que sí, dices, sí. wow, ¿no? Esto sí es ya de masters, ¿no? Y entonces me regalaba sus cuerdas y entonces de pronto yo tocaba algo y me tomaba la mano y me decía, Sabo, ¿cómo hiciste eso? Y yo decía, ay, no es cierto que este me está preguntando eso, ¿no? Ajá. O sea, pues es que es así. Y entonces le digo, pues mira, la onda para que swingue, pues básicamente es que no es la cauliflower, porque si no, pues no se arman. Pero mientras era... Sabo cuenta esto, hay un meneo de, claro, de hombro y de mover cauliflower. Claro, de mover la cauliflower, ¿no? Uno está sentado, pero puede mover el hombro y la cauliflower. Y entonces era buenísimo porque Stuart se paraba y trataba de mover la cauliflower. Entonces yo le pasé mi truquito de pegar un extremo del bajo a la puerta del closet del cuarto del hotel, cuando había closet, y entonces por estos efectos mágicos de la acústica, pues el bajo sonaba grandioso. Espectacular. Y no estaba enchufado a nada, nada más era la propia resonancia. Entonces ahí lo veías con el bajo pegado, tratando de... Pegado al closet, Sí, ajá, tratando moviendo de la cauliflower. No, y dices, no, pues es que, a ver, espérate, a ver, vamos a cambiar el Stoli por un nacional, ¿no? Y entonces ya era más de tequilita la onda. Sin duda alguna, el mejor momento de Stuart con Caifanes en esa época en la que yo no estaba, y los fui a ver en varias ocasiones tocando él con ellos, era su solo. Hacía un solo en medio ahí de la nada, y empezaba a tocar unas cosas. Donde tenía esta libertad de... No puede ser. ¿Quién era ya, no? No puede ser de lo que era y de lo que sigue siendo capaz Stuart Hamm. Que además, afortunadamente, cosechamos una relación muy cordial, nos seguimos escribiendo, nos vemos poco, pero cuando nos vemos nos reímos mucho. Y sigue siendo una bestia, ¿no? Pero al final, pues bueno, pasaron solo 17 años antes de que... Y logró tocar La Negra Tomasa... en una versión ahí como un tanto... más jazz. Sí, no, pues deja tú más jazz, es como una versión escandinava de La Negra Tomasa, ¿no? Una versión vikinga de La Negra Tomasa. Sí. Pero bueno, al final, pues yo que te digo, al margen de que tuvieron, ¿no?, el Latin flavor que tanto gusta. Sí. Pues un tipo con una cantidad de recursos que no podía hacer. Él grabó muchos bajos del Nervio del Volcán, cosas como Quisiera Hacer Alcohol y esto que son... Vamos, a mí no me gusta mucho en la mezcla de ese disco, tengo que decirlo, pero todo lo que se percibe ahí que está haciendo junto con la voz de Saúl, pues hay unas cosas verdaderamente... Tiene una musicalidad impresionante. Absolutamente, como que le O sea, intelige, al final, ¿no?, dejó una huella y absolutamente. Y la otra parte del Nervio, que desde luego está grabada por Federico Fonghi, que es maravillosa, ¿no? Cierto. Así de simple. Y que es una etapa más muy importante porque sin duda alguna es el pináculo, el mainstream de Caifanes, ¿no? Sí. Del mainstream, o sea, Sí, de sí. que ya cualquiera sabe exactamente... Ya con todo el antecedente de los discos anteriores. Obvio, La Negra Tomasa, y ¿no?, tal, etcétera. Desde luego pero abrieron muchas puertas. Entonces ya cuando llega este disco, el Nervio del Volcán, que reitero, para mucha gente que viene me dice, puta Sabo, es increíble todo lo que tocas en el Nervio del Volcán. Y yo no me encargo de desmentirlos, ¿no? Porque digo, bueno, finalmente Federico y tú hicieron un trabajo de bajo absolutamente maravilloso junto con Alfonso haciendo una base sensacional. Pero no, yo no toqué ahí. No, es así de... No, yo no toqué ahí. Esa yo no toqué ahí. Gracias. Y entonces, afortunadamente, cuando llega esta parte en la que, como preámbulo de la entonces futura reunión de Caifanes, nos juntamos para hacer Bajo el Azul de tu Misterio de Jaguares, logramos tomar algunas rolas de ese disco del Nervio, pero traerlas a otro lado. Llevarlas a otro lugar. Como yo las habría interpretado, más como hacerlas tuyas un poco, ¿no? Claro, porque yo soy muy malo para tocar algo como es, ¿no? Y entonces pues, me parecía lo más fácil, amén de escucharlas o de conocerlas o de sabérmelas inclusive, de traerlas a mi interpretación y de entonces lograr unos arreglos que en su momento me resultaban muy satisfactorios. Y bueno, esa parte del disco en vivo de Bajo el Azul de tu Misterio de Jaguares, que contiene rolas de diferentes épocas de Caifanes, pues me parece un buen documento. Claro, porque al final del día hay un entendimiento y también una reinterpretación
que viene del reconocimiento y la necesidad, ¿no? De también entregar tu versión. Absolutamente. Oye, ¿qué vamos a escuchar, querido Sabo? Pues mira, podríamos hacer, hay muchas cosas que podemos escuchar, pero déjenme ver si aquí de mi amplia colección tengo una de estas cosas que no puede ser, porque si la tengo será muy divertido. A ver, ¿está? Déjame ver si sí es. Ya sé cuál vas. No. Les quiero decir que además, siempre que ponemos una canción en estos días que llevamos al aire con Sabo Romo en WFM, cada que ponemos una canción, ni siquiera escuchamos totalmente esa canción, porque realmente Sabo nos está enseñando otras. Otras 3 o 4 o 5 que vendrían después de esa, ¿cierto, Eliseo? Exactamente. Son las ventajas de tener un programa de radio que tiene a Sabo Romo como DJ. Pero es que me van a tener que dar chancecito.com porque creo que no la encuentro. Creo que no la ando encontrando. ¿La de que interpretan 2 bandas? No. A ver, no, está buscando algo peor. No. Es que mira. O sea, y cuando digo peor es mejor. Está bien, mira, vamos a tocar algo muy bonito que está directamente digitalizado de cassette y que es el primer demo. El primer demo de Mátenme porque me muero. Digitalizado de cassette, o sea que como comprenderá el sonido no es estrictamente lo más acá del No es estrictamente HD. Ajá. No. Y esto es pero una primicia. Es una, pues más que una primicia. Esto sonó mucho tiempo en Espacio 59, hay que decirlo, cuando Espacio 59, con Fernanda Tapia, con Luis Gerardo Salas, con toda esta banda. Que Fer estuvo la semana pasada. Con la acá, Julia Palacios, que tanto quiero, con María Emilia Farías, con una banda entrañabilísima, le daban cabida a los demos que les llevábamos. Y entonces, este demo de Mátenme porque me muero sonó mucho en Espacio 59. Esto que vamos a escuchar tal cual. Esto que vamos a escuchar, y entonces si suena cucho, pues es que no hubo manera de hacerlo mejor. Me encanta, por eso estaba rascándole durísimo. Pues claro, les doy la formación. Está Saúl Hernández en guitarra y voz, Diego Herrera en teclados, y percusión, Juan Carlos Novelo en la batería, Santiago Ojeda en la guitarra y Sabo Romo en el bajo. Todo esto grabado por Juan Manuel Aceves en 1900, es más, les voy a dar hasta la fecha, en diciembre 27 de 1986. ¿Así o más? Ahora sí ya me traumaste, Sabo. Vamos a escuchar. Música en WFM. Estaré
Después de esa exclusiva, y díganme si no lo es, al haber escuchado uno de los demos de la famosísima e increíble Mátenme porque me muero de Caifanes, cortesía de Sabo Romo, mi invitado esta semana aquí en WFM. Nos vamos a ir a un corte, pero antes le quiero recordar las vías de acceso para que se comunique con nosotros en este miércoles 20 de febrero del año 2013. El Twitter de Sabo Romo es @SaboRomo. El de WFM es WFM-W Radio. El mío es Alejandro Franco. Utilizamos el hashtag WFM. Y en Facebook nos encuentran en WFM en W Radio y por supuesto también en Alejandro Franco Oficial. Asimismo, les recuerdo que estamos transmitiendo para toda la República Mexicana en nuestras distintas señales en frecuencia y amplitud modulada y por supuesto también a través de wradio.com.mx y a través de todas nuestras aplicaciones para BlackBerry, que yo me bajé la mía de BlackBerry, por cierto, esta mañana, para iPhone y también para el sistema Android. Bueno, iPhone es el iOS, este sistema de Apple. En fin, vamos a un corte y regresamos con más de Sabo Romo, más de WFM aquí en W Radio. Al aire, WFM, con Alejandro Franco en W Radio. Música en WFM. Mátenme porque me muero es una comedia súper chida en donde Santanella y Riverita quieren quedarse con una lana que Tintán se ganó en la lotería y que quiere donar a un orfelinato. Para esto le hacen creer que tiene una enfermedad incurable y posteriormente lo convencen de suicidarse. Mátenme porque me muero. Mátenme porque no puedo. Esta enfermedad es incurable. Esta que suena ahora es una versión que hacen los Daniels y DLD y los Daniels hace algunos meses. Cuando me muera y me tengan que enterrar, quiero que sea con una de tus fotografías, para que no me dé miedo estar abajo. ¿O qué tal esta grabada con Moenia en vivo en el Auditorio Nacional en el 2006? Que sea con una de tus fotografías, para que no me dé miedo estar abajo, para que no se me olvide cómo es tu cara, para imaginar que estoy contigo. Te guardaré 1000 estrellas. Mátenme porque no puedo. Esta enfermedad es incurable. Esta enfermedad ni con un Valium. No.
Sabo Romo, un collage de Mátenme porque me muero en varias versiones, y me llama la atención esa pues como tropical que me decías que es de Puerto Rico, pero que realmente están tomando las vocales originales de Saúl. Cuéntame un poco más. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, yo hago un podcast en Prodigy MSN hace casi 3 años. ¿Cómo se llama el podcast? Dentro de la serie Voces de Prodigy. Está Fernanda Tapia, está Javier Solórzano, está Nicolás Alvarado, estoy yo, entonces me siento como muy bien cobijado, ¿verdad? Que tú has tenido una etapa de conducción de espacios desde hace tiempo, o sea... Sí, pues es el cinismo galopante en que Telehit, le dan, sí. Mucho tiempo, Tuvimos ¿no? un programa en Proyecto 40 hace algunos años, Eliseo Reina con Ángel Dehesa, y yo, y me gusta, hice un poco de radio, recién que arrancó Interferencia. Tenía un programa que se llamaba Historias e Histerias que era bien chido, pero que bueno, ya por diferentes situaciones pasó al Valle de las Calacas. Pues sí. Y entonces me gusta, ya te lo había dicho desde el lunes, si hay algo que me guste más que el sonido de mi propia voz, pues es que alguien hable bien de mí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto de estar oyendo mi voz, pues me resulta un ejercicio onanista sensacional. Sí, Entonces, te entiendo. La onda es que dentro de estos podcasts, en algún momento, en el primer año, creo que fue el podcast 10, que es uno semanal, me habían invitado al estudio los DLD y los Daniels porque recién acababan de grabar su versión de Mátenme porque me muero, que una parte canta el Paco Familiar, la otra parte la canta Isma Daniels, y entonces, bueno, pues está increíble su track. Y unos meses antes, Moenia me había invitado al Auditorio Nacional a tocar con ellos su versión de Mátenme porque me muero para un DVD en vivo y una cosa ahí bien padre. Entonces hicieron una versión más en esta vena de Moenia, más electro, más electrónica, más etcétera. Esta onda. ¿Esa podría ser la canción más cobereada de Caifanes? No lo sé y no lo creo. Aunque pues es difícil saber. Sí, es difícil, pero creo que sí hay una buena cantidad de versiones. ¿Cuál sería la otra? Y la otra versión de la que yo no tenía mucha información, un día llega mi por rebote, el Gordy J, que además es mi brazo derecho en la producción del podcast de Prodigy, espléndido DJ, espléndido amigo y muy profesional de la fiesta, ¿cómo no? Sí, hay que decirlo. Very profesional. Hay profesionales, hay profesionales. El Gordis es una cosa de alarido. Directamente me la mostró. Yo no tenía ni idea que había existido y que alguien se había tomado la molestia de grabar algo como esto. Entonces empiezo, pues obviamente, a tirar las líneas de investigación correspondientes. Por supuesto. Para ver de dónde salió el track, de dónde viene. Y lo más que pude saber es que alguien había tenido acceso al track original de voz de Saúl. Y que dijeron, hay que hacerle... suena, o tienen uno de estos aparatos ecualizadores que remueven la voz y dejan la voz perfectamente limpia. Sí, que remueven todos los instrumentos, dejan la voz. Y dejan la voz, pero es que el sonido de la voz es simplemente espectacular. Y el arreglo en versión salsa de Mátenme porque me muero, que es una cosa... Aparte está muy bien integrado, ¿no? Que era lo que comentaba Alejandro, ¿no? Yo les decía, bueno, si no sabes de dónde viene la canción y que tomaron la voz original, etcétera, te imaginas a Saúl con mamboleras, ¿no? Exactamente, ¿no? Te imaginas al vocalista de la banda salsera tocando la canción. Y toda la onda, claro. Exactamente. Y que hasta dirías, órale, qué bien graban esto. Sí, porque hace poco salió un disco, ¿no? También como este rollo muy cubano. Sí. ¿No? Con una rola Coldplay. Claro. Pero ahí se nota que era como el Buenavista conociendo canciones contemporáneas. Buenavista. Exacto, ¿no? Si no el otro Buenavista. Exactamente. Sí. Era como Buenavista. Que está muy bien lograda. Es el mismo ejercicio de un remix, ¿no? Nada más que en lugar de meterle beats, etcétera, alguien fue y tocó y le montaron la voz. Yo diría que bastante afortunado, porque la verdad es que el arreglo está espectacular, además de que suena re bien. De Mátenme porque me muero. Hace rato preguntaba si sería la rola más cobereada. Pues en una de esas sí, ¿eh? Es que no puedo pensar en otra que pudiera tener tantas versiones. Pues sí, en una de esas sí. Porque la Negra Tomasa suena donde quieras.
Sí. ¿No? O sea, Y en bueno, una boda. el de nosotros es un cover. Exactamente, El por de eso nosotros digo, se pero convierte en un cover más pero a la lo que voy lista es, de gente que es la ha un cobereado cover a de lo un largo de cover, los años. etcétera. Sí. No podría acreditarse como una canción cobereada de Caifanes. No, pero lo que sí podría acreditarse, que además estuvo sensacional, es que cuando hacemos nuestro desarreglo de nuestra pseudocumbia de La Negra Tomasa, que básicamente ¿Por qué la hacen primero? Ay, por diversión. Ajá. Porque además La Negra Pero no Tomasa... había una intención maquiavélica de vamos a hacer una canción el 11 de popular. abril de 1987, que es el primer show de Caifanes, en Rocotitlán, de Insurgente Sur, abriéndole a Neón además, se nos ocurrió que podíamos tocar La Negra Tomasa básicamente para ver qué pasaba, ¿no? Y entonces era muy chistoso porque con el riesgo que eso llevaba, el ¿no? presentador de Rocotitlán nos presenta como la banda Resto del Mundo, ya sabes, la selección Resto del Mundo, y entonces viene Sabo, que toca con Briseño, y Saúl de Las Insólitas, y no sé qué, y Diego, que viene de estar echando rumba y tal, ¿no? O sea, todavía no estaba ni Alfonso Andrés. Eran Estados Unidos. ¿no? Estaba el Gato Arce, baterista de Ritmo Peligroso con nosotros, en el bomberazo. Eran el Dream Team gringo de la NBA a las Olimpiadas, ¿no? Básicamente por la onda de estar juntos. Y entonces cuando salimos ya con los pelos parados y con el delineador corrido. Sale etcétera, Jordan, etcétera. Scottie Pippen. Sobre todo Scottie Pippen, ¿verdad? Sí, esa es onda de la pipa, sí. Sale Scottie Pippen, ¿cómo no? Y entonces, lo primero que tocamos es La Negra Tomasa. Y la cara de los 200 que estaban ahí en el Rocotitlán pues, era sensacional. Porque obviamente, pues esperaban que saliéramos a tocar, tal vez, no sé si la maqueta que igual ya había sonado en Espacio 59 o si íbamos a tocar, no sé, rolas así en esa vena medio dark y medio sí, claro, penumbra, medio la oscuridad, no, medio ¿cómo le llaman eso? House shoe, esta cosa sí. Como de ver al infinito y más allá y pues no tenía que ver con eso. Entonces salimos a tocar nuestra cumbia y pues sí había gente que no sabía si reír, otros sí no sabían si pedir una ambulancia. Y otros se entregaron. Y otros se entregaron porque les pareció, o a lo mejor captaron de muy buena gana esta broma que pues, básicamente era La Negra Tomasa. Y esa fue la primera vez que la tocaron. Fue la primera vez que la tocamos, fue la primera rola que sonó en un show de Caifanes. Y mejor aún, cuando sale la oportunidad de grabar el primer disco, no la grabamos. Posteriormente, BMG Ariol, en una jugada de estas estratégicas, la incluye en el primer disco junto con El Ojo de Venado. Ya, pero historia. No estuvo grabada originalmente. Está grabada. En el primer disco hay 9 canciones, empieza con Viento, cierra con Nada. Son 9 canciones, es un disco de 33 minutos, cortito, estrictamente con lo que teníamos. Y no tocábamos La Negra Tomasa. Entonces... o sea, La Negra Tomasa de alguna manera era un gag en vivo. Absolutamente, absolutamente. Y entonces, bueno, fue buenísimo porque cuando ya decidimos que la grabábamos y entonces en la disquera y la produjimos y llegamos al estudio y la grabamos y tal, hicimos 3 versiones que básicamente son una versión larga que dura casi 8 minutos y 2 ediciones, una para radio y otra para radio con un poquito de mayor tolerancia a los 3 días que tenía que durar la rola. Pues sí. Y el lado B es Perdí mi ojo de venado, rolas que ambas que habíamos presentado en un programa de estos nocturnos de Verónica Castro, que era la reina de la por noche. Supuesto, Verónica, por supuesto. Y en uno de estos programas, si te presentabas ahí era que algo estabas haciendo muy llegado, bien, ¿no? Que ya habías llegado. Y entonces, bueno, cuando tocábamos estas rolas, de ahí, regresando al principio de lo que estábamos comentando, nuestro arreglo se lo empiezan a apañar otros, no la rola, pues la rola... Bueno, le escribió la rola músico estaba, cubano, claro. Guillermo Rodríguez Fife, en los años 30, sus deudos. Pero la versión de pero ustedes de nosotros es la que más se conoce. Lo empiezan a tocar y entonces músicos de toda la vida como Pepe Arévalo pues considera que lo que hicimos fue un sacrilegio, se lo toman demasiado en serio. En lugar de, como decirse mal, le quiero decir, ay, es una broma de estos güeyes y se acabó. En lugar de divertirse. No, todo era, pues no sé cómo ofendidazos. No, ofendidos y casi no nos dejaban entrar a los sitios de rumba porque le habíamos dado en la madre a La Negra Tomasa. Siendo que pues nuestra intención es y espero seguir haciendo pues pura diversión. No tenía mayor trasfondo que eso. Pero nuestro arreglo sí lo empezó a usar todo el mundo. Incluso cuando Juan Gabriel la canta en Bellas Artes, la canta con nuestro arreglo. Con el arreglo de Caifanes. Entre muchos otros que la han cantado. Pero cabe mencionar, para los que no lo sabían, que La Negra Tomasa es un cover que hace Caifanes. No es una rola original de Caifanes. Que mucha gente tiene, pues ni siquiera se lo pregunta. Es una rola de Caifanes. Sí. Mira, te voy a decir que creo que es como este tema de
el hijo que no crece con los padres naturales. Exactamente. Y que lo educa alguien más. Eso pasa con esa canción. Sí. Esa canción Sí. es de ustedes en muchos sentidos, Sí. porque al final hicieron una versión y le dieron una vida que no había tenido en ese alcance antes, y que hoy cuando la gente piensa en esa canción, piensa en su versión. Pero además en el tiempo, Si tú dices Negra Tomasa y automáticamente la gente voltea a Caifanes. Hay una Caifanes, cosa de claro. enseñanza que es así como muy noble. Y yo desde luego, igual que a todo el personal de BMG de aquella época y a toda la gente de prensa y a los medios, les viviré eternamente agradecido, es que la Negra Tomasa casi sin querer nos acerca a un público que naturalmente no habría escuchado a Caifanes. Les abrió el espectro. Pero no fue pensado de esa forma, es pero un de pronto cuando mi abuela y la abuela de mis amigos disfrutan la Negra Tomasa, pero no la versión de La Ponceña o de No. las grandes Si tú escuchas la Negra cubanas o Tomasa en una boda en México, la versión que tocan es la de Caifanes. Es el arreglo de Caifanes. Aparte, voy a poner varios ejemplos. O sea, ¿Qué le hizo entraron Caifanes con sin esa querer rola? a la música popular. Es lo mismo que hizo Café Tacuba con otras versiones, porque Café Tacuba también en cada uno de sus discos Hace alguna versión tiene de una algo. versión. Casi O es todos. más, Ajá. lo que hizo Luis Miguel con los boleros. Como hizo Nicho Hinojo. ¿No? No, ¿verdad? No, digo, ahí perdón porque es terrible, porque Esa todo es el la mundo que no cree había que mencionar. que Mariposa Technicolor es de Nicho, ¿no? Y Oye, sorry. pero qué curioso que toda la semana, hasta hoy miércoles en este momento, hemos rondado en el mismo ejercicio de la música como una energía universal que alguien vuelve a tomar y que hace o sea, a alguien se le ocurre, pero luego de ahí el universo puede hacer con esa idea lo que se le antoje. Pues el universo, ¿no? Y las emociones Las personales, emociones, ¿no? el querer esa hacer una combinación. versión en español, el querer hacer una versión propia, el querer divertirte en un ensayo, Sí. y te entregan unos, en el buen sentido de la palabra, unos accidentes maravillosos, ¿no? Absolutamente. Irrepetibles, además. Me Aparte, parece. Absolutamente, yo sí. creo que lo más chido de esas emociones es que cada quien va a tomar la misma canción con diferente sentido y lo va a llevar a distintas emociones, aunque sea la misma rola. Sí, y además, bueno, hay una parte que es bien divertida, más todavía de esa época. Una parte del management, de la gente que nos manejaba entonces, pues era la gente que manejaba José José y la oficina de Miami y esta cosa, y era una cosa así como ya de Liga Mayor, ¿no? Y estaba buenísimo porque entonces nos empiezan a vender en bailongos. A partir de la Negra Tomasa. Ajá. Entonces ya era la onda de que un día tocábamos por primera vez Pero ¿cómo en les el iba Auditorio en un baile Nacional, así? Ajá. alternando con Fobia y con Maldita en 1988, mucho antes de la remodelación del auditorio. Y ya llegar al auditorio, una banda nacional y Todo con, bien, con los 5,000 ajá. que entonces le cabían al auditorio, que parecía más la Arena México que lo que hoy conocemos Claro. como el auditorio. No porque la Arena México es mágica, maravillosa, increíble, ¿no? No, sencillamente otro lugar. Pero un sitio más de otra forma, no tan producido. Y entonces nos empiezan a vender en bailongos. ¿Por qué crees? Pues por la Negra Tomasa, ¿verdad? ¿Y sabes qué hacíamos? Que llegábamos a tocar a bailongos en los que alternábamos con los Mier, con los Barón de Apodaca, con el Campeche Show, con la banda del Carro Rojo, y no tocábamos la Negra Tomasa. Y entonces veías sombreros hasta donde se te acababa la vista, así, y tocábamos Era Por Eso, y tocábamos prácticamente todo el primer disco. Pero no tocaban la Negra Tomasa. Claro, a menos que empezaran a llover objetos al escenario. En alguna ocasión uno de esos objetos, que era una piedra del tamaño de ese cojín que está ahí, un cojín de 12 por 12 pulgadas, era una piedra, O sea, un que cayó en extracto la de guitarra, asteroide sí, que había caído. Ajá. Exactamente, que cayó en una guitarra muy linda que se acaba de comprar Saúl y se la partió en dos. Y dijeron, creo Dijimos, no, que creemos deberíamos vamos empezar a tocar la Negra Tomasa. Y entonces era muy divertido porque obviamente tocábamos la Negra Tomasa y hacemos este concursito de a ver, ahora el lado derecho, Ajá. ahora el lado izquierdo, ahora las mujeres, ahora los hombres. No, ustedes iban al ahora las deleite, primeras. a pasársela. Y entonces Ajá. eran 20 minutos de la Negra Tomasa. Ahora los de adelante. Ahora los de atrás. adelante, ahora los los de de atrás, atrás. ahora los que traigan sombrero, ahora los que no. Y entonces era, pues básicamente era un cagón de risa, Los de ¿no? bigote. Exacto, las ¿no? de bigote Los- también, porque sí que había. Los de ¿cómo arriba no? de 70 kilos. Exactamente. Y Y los de entonces, arriba de bueno, cuando 120. finalmente decíamos, bueno, ya estuvo de la Negra Tomasa. Terminamos la Negra Tomasa y pretendíamos que íbamos a tocar una más. Sí, sí, No, sí, terminamos claro. la Negra Tomasa y la gente se iba. Por supuesto. Y entonces, por lo regular, tocábamos una o dos rolas más, pero ya nada más para nosotros. Ya nada más para usted. Ya nada más para nosotros, acompañar ¿no? a la gente a su coche, Porque ¿no? ya la banda se había ido al escenario de enfrente a disfrutar con
Campeche Dulce Show. Niño Ojos de Miel de los Mier, que era una rola maravillosa, dicho sea de paso. Se iban a otra historia, ¿no? Y entonces también llegó un momento en el que ya esta onda de hacer palenques pues no triunfaba, ¿no? Claro, porque era sencillamente el fenómeno alrededor de la Negra Tomasa. Exactamente. Oye, exactamente. Pues yo me siento obligado, estaremos muy mal si no ponemos la Negra Tomasa ahorita. ¿Pero la de los Caifanes? Pues, ¿cuál quieres poner? No, la de, Sí, la que la de tú los quieras, Caifanes, la que yo tú digo, quieras, ¿no? ya La de los está, Caifanes. sí, sí, No, sí. la de los Caifanes tiene que ser, Sí, sí. seríamos muy irresponsables si no la ponemos, la verdad. Ahora, no, ojo, hay está dos muy bien. versiones de esa canción, la que viene con todo el... No, ya lo comenté hace rato, hay tres. Una que dura casi 8 minutos, con un solo de sax y una cosa ahí como psicodélica, necia, After Dark. Y la post-narcótica. radio edit. El Radio Edit, que dura 3:10, y otra que trae una partecita ahí, no sé qué. La que ustedes quieran, esa que suene. Vamos a poner la que mejor alcance en este bloque. Exactamente. Que desmenuzamos. Fíjense cómo hay programas musicales que no tienen que poner una canción para ser tan musicales como el de hoy. Exacto. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Estoy tan enamorado de
WFM. Comienza la segunda hora de WFM. WFM con Alejandro Franco. Por WFM. Por W Radio. ¿Escuchas? A Sabo Romo, su último concierto con Caifanes. Me despido de la banda chilanga y de los de fuera que vengan. Porque pues de repente me llegó la necesidad, no ganas de hacer un montón de cosas, las he tenido siempre, pero no había tenido el tiempo, posiblemente no había tenido tanta necesidad como ahora. Entonces ahora voy a estudiar un poco, me voy a dedicar a producir, a trabajar con diferentes grupos de provincia, con Macarnienses, con Medusa, no sé, hay varios proyectos en puerta. Voy a hacer una parte de la gira con Alex Intec, que ya habrán visto también en el programa, y con Horacio algo del disco anterior, del reciente disco de Alex Intec, que lo hicimos juntos. Vamos a hacer un poco de trabajo juntos. Voy a aprender a hacer flores de migajón y voy a tomar un curso intensivo de macramé y de origami.
Sabo Romo, seguimos aquí en WFM, en W Radio, platicando de tantas y tantas cosas y evidentemente hoy centrados un poquito en Caifanes, hablando de momentos muy particulares que te voy a decir, y lo sabes, ¿no? No solamente es que hablen de una canción que fue grande con una banda, sino hablan de un momento en particular del rock latinoamericano. Hay que entenderlo así, ¿no? No podríamos... tampoco se vale de echarlo como a un grado que no es realmente... Sobrevalorarlo, este tipo de cosas. Ni ¿no? sobrevalorarlo, No. ni No. subvalorarlo, ¿no? O sea, es un tema de... Esto pasó, es histórico, hay documentos que ya se conocen alrededor de las historias, de la manera en la que ustedes han hecho canciones en diferentes etapas de su vida. Pero sin duda alguna... a todos nos interesa en este morbo musical, Sano. melómano, etcétera. Sano. Los momentos de humanos, ¿no? O sea, uno escucha a los Beatles y escucha a los Stones y escucha a Zeppelin, escucha a tantas bandas increíbles y escucha a Caifanes y de pronto uno se acaba interesando no solo en las canciones, sino en lo humano. Es decir, el qué les hizo hacerlo, el por qué se separan, el por qué se unen, el por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú tuvieras que contarle a una persona que seguramente te ha tocado, alguna persona que no tiene nada que ver con México, con América Latina, ni con Estados Unidos, que no necesariamente tiene que conocer a Caifanes, y le tuvieras que contar tu historia con esta increíble aportación y banda y además ícono musical latinoamericano, ¿cómo la contarías? Pues desde luego tiene mucho que ver con mi sensación de niño. ¿Cuál es mi sensación de niño? El día que descubrí que podía tocar y cantar la guitarra al mismo tiempo, que te hablo tal vez de los 13 años, la primera rola que pude tocar y cantar se llama Gioco di Bimba, tocaba Leorme, una banda progresiva italiana alucinante, que sigue siendo, bueno, de mis íconos, junto con Premiata y toda la italianiza de esta época. Más allá de que la canción sea bonita, tenga una letra bonita, sea fácil de tocar además para alguien que está comenzando, como que percibí la sensación que producía la rola, no yo, la rola al tocarla. Y entonces llegaba mi papá todas las noches y todas las noches me obligaba, dicho entre comillas y con todo el amor del universo, a tocársela. Que es una forma de disciplina, que es una forma de consistencia. Y entonces ahí me tenías todas las noches. Come ti incanto, lei si alza di notte, cammina la stella con gli occhi ancor chiusi. Y yo le cantaba la rola y mi papá se conmovía. Y yo me conmovía. Y entonces era como decir, puta, es que lo que yo quiero hacer, no quiero ser virtuoso, no me interesa. Aún sin saber muy claramente qué era esto de ser virtuoso. Entiéndase Víctor Guten, entiéndase Alonso Arreola en la parte nacional, bueno, en la parte mundial, porque Alonso es un artista mundial. Esos son virtuosos, es gente, Stuart James, gente que, bueno, dormidos son capaces de hacer cosas inimaginables con los instrumentos, ¿no? No, yo venía de oír Motown y me gustaba James Jamerson y las líneas de bajo breves y precisas. Y este tipo de cosas, algunos ¿no? errores naturales. Exactamente, ¿no? pero con una cosa en que hacían que las rolas caminaran. Para mí eso entonces, hace 35 años, resultaba conmovedor igual que hoy. Entonces cuando empiezo primero con Ruido Blanco, con Sarkis, luego con El Método del Ritmo y luego con Taxi y de pronto voy y palomeo con todo el rock mexicano chilango, quien se te ocurra, incluidos los Duk Duks y con Ricardo Ochoa, con quien se te ocurra. Y en uno de esos golpes de suerte maravillosos acabo con otro de mis mentores y maestros, que es Guillermo Briseño, conformando una banda de rock and roll que era Briseño y el Séptimo Aire, que fue mi universidad, fue mi apreciación del rock and roll. Me daba cuenta de no solamente de lo importante que es que uno se la crea y de que uno esté consciente de que lo que está haciendo lo está haciendo bien, máxime si lo estás haciendo bien, sino que lo que yo hacía tocando de alguna manera conmovía o de alguna manera movía a que pasaran otras cosas musicalmente hablando. Ya. Y entonces yo tiraba una línea y de pronto pues igual era una cosa muy arriesgada o muy
muy aventurada de mi parte, pero que sugería que la rola se fuera para otro lado y entonces ya estaba yo como coproduciendo. Vamos, en resumen, es un tema que tiene que ver con el principio de la emoción, básicamente, ¿no? Y para mí hacer música es eso, y ha sido eso. Entonces llegar con Caifanes, mucho antes de los 35, que yo pensaba que nada más iba a vivir 35 cuando era niño, y de pronto a los 30 años dejo a la banda. Antes de los 30 años dejé a la banda. Por decisión más propia. exitosa de la vida, en el momento más exitoso de la historia de Caifanes hasta entonces. Pues básicamente porque ya me daba hueva. Y porque tenía ganas de buscar otras cosas y de hacer más cosas, no porque estuviera harto de la fama y de la fortuna, estas cosas que son inherentes al crecimiento. No estabas enojado con Caifanes. No. Estás cansado. Estaba enojado conmigo por haber permitido que muchas situaciones ahí adentro se salieran de control. Entiendo. Básicamente. Y entonces al pretender que yo estaba siendo más tolerante de lo permitible, ¿se dice así? O de lo permisible. Permisible. O de lo permisible por mí. Sí. Pues no había molestia, más bien había fastidio. Había fastidio porque finalmente llegó un momento en el que yo sentí que ya no podía brindarle a Caifanes nada. Peor aún, sentí que Caifanes ya no me podía brindar algo a mí. ¿No? Como no fuera la gira y y la promo y el otro disco y la gira. Pero entonces, pues no sé. Ahí se termina esta primera parte. A mí se me termina la magia. Ajá. Y para mí se termina Caifanes efectivamente el 30 de noviembre del 93. Emocionalmente creo que yo había terminado antes, pero físicamente fue el último show. Es como cuando terminas una relación y ya estabas totalmente preparado y en la conciencia de que no iba a continuar. No. ¿No? No estaba preparado para nada porque además venía de la mano. O sea, te vino una etapa dura después de que... Me vino antes. Ajá. Me vino antes porque, bueno, esto nunca lo he dicho en público, lo voy a decir por primera vez. Se me juntaron 3 muertes y 14 años de adicción, respectivamente. Entonces, cuando llego a este punto... Tenía que estallar. Ya tenía que estallar. Ya. Y entonces mi salida fácil fue desde luego dejar esto que ya no me hacía feliz. No me hacía infeliz, pero ya no me hacía feliz por un lado. Y por otro lado que tenía que reencontrar muchas cosas que se me habían extraviado. Se me había extraviado la emoción del ensayo, del arreglo, ya no quería viajar, ya no quería. Ya estabas demasiado cansado. Verdaderamente hasta la madre. Y entonces me pareció que mi mejor salida para tratar de encontrar eso que tenía extraviado o algo nuevo, pues iba a ser básicamente algo similar a lo que comentabas hace rato. Y entonces me fui de viaje. Me fui de viaje prácticamente 10 meses. 10 meses. 10 meses. Ajá. ¿Con permiso? Ajá. Sí, me di todo el permiso. Sí. El único que supo de mí en esos 10 meses fue mi papá y desde luego mis hermanos. Ajá. Y mi gente cercana, que claro. En ese momento, ya sabes, yo no era un tema de todo, me de todos, desaparecí ¿no? nada más. Y entonces yo me fui a dar un rol espectacular en el que afortunadamente estuve rodeado de tantísima gente que no tenía la más remota idea de quién era yo. ¿Te fuiste a México? O sea, Sí. ¿te fuiste a otros países? Sí. Ajá. Sí, específicamente pues me fui a Europa. Donde me imagino que entonces, descubriste lo increíble que es ser un perfecto desconocido para cualquiera, ¿no? Sobre todo estando en el sitio de moda. Ay, ¿cómo se llamaba esta cosa? Le Dom. No me acuerdo cómo se llama, pero ya me voy a acordar. Ajá. Pues ahí departiendo con unos amigos en París y sonaba La Negra Tomasa. Te cae. Sí. Y entonces, claro, yo la oía y era de, bueno, qué lejos llegó el chiste, ¿verdad? Ajá. Pero en ningún momento, ya sabes, ay, miren, mi amigo. Pero tampoco era una cosa que te iba persiguiendo, ¿no? No. Era un tema de, güey, qué chistoso. Qué Ajá. lejos llegó esta broma. Pero no era esta cosa como de, ay, es mi amigo el mexicano, ¿no? Sí, no. Nadie tenía la más puñetera idea de quién era yo. Y entonces eso fue muy divertido porque obviamente podía hablar y hablar y hablar, contar historias incontables, sin cargo de ningún tipo, sin que nadie se sacara de onda, sin que nadie se escandalizara. Y a mí, conforme venían pasando estos acontecimientos, pues es como si me fuera quitando cacas de capa. Cacas de capa, no, al revés. Capas de caca. Pues suena bonito, ¿no? Capas de caca. Bueno, pues como fuera, ¿no? Entonces me las venía quitando hasta que finalmente, desde luego, se me acabó el presupuesto.
y regresé a mi casa y toqué y bajó mi papá y me abrió y ya estaba de vuelta. Fue una experiencia única porque finalmente me trajo de vuelta y entonces, claro, al día siguiente ya estábamos produciendo el nuevo disco de Syntec y planeando la gira y entonces ya antes habíamos hecho porque ya traías como en videojuego, ya habías ganado varias vidas, ya traíamos ¿no? la onda y el siguiente acontecimiento maravilloso de esa época, que pues está aquí enfrente y se llama Eliseo y se apellida Reina, que llega un poquito después, en un momento en el que yo todavía venía como muy, no sé cuál sea la palabra correcta, y no quiero sonar así a drama, ya esta cosa, así a La Rosa de Guadalupe, Sí. ya soy el aire, acá no quiero sonar a eso. Pero sí venía yo, no sé si dolido, venía como repuesto, no sé cómo venía, pero finalmente coincidimos y entonces como que en automático empiezo a recuperar la confianza y empiezo a recuperar las ganas de compartir. Empiezo a recuperar todo lo que se me había extraviado, básicamente, y que no había podido encontrar tampoco en mis andanzas europeas, ¿no? Lo encuentro aquí, específicamente en Narvarte, y luego en Campestre Churubusco, y luego en la casa, y bueno, y es una historia de los últimos 20 años, en los que afortunadamente pues me he tenido que inventar todos los días, me los tengo que inventar, y afortunadamente la mayor parte de ellos pues pasan bien. Estoy leyendo ahora una cosa maravillosa que me trajo mi niña de España, y traducido al gachupín, que está sensacional, que es una especie de bitácora de Geoff Emerick, que fue, sigue siendo, uno de los ingenieros de grabación ingleses más alucinantes, sobre todo en la época de la invasión inglesa, pero además de ello, pues era el ingeniero de grabación de los Beatles. Por si Desde había alguna duda. Revolver hasta el final. Y entonces es muy, más allá de todas las cosas técnicas y de los milagros sónicos que lograban hacer a partir de las ideas vagas de Lennon o de las cosas más concretas de McCartney, todo lo que este güey tenía que entretejer en medio de ellos para descifrar y para lograr y para hacer y demás, venía estupendo, hasta que llega un momento en que los Beatles se convierten en una banda disfuncional. Y de hacer tracks juntos y de grabar la pista base a 2 tracks y luego hacer un par de doblajes. Y cada quien empieza la noche a hacer, del mismo día estaba mezclado Love Me Do, She Love, la que se te ocurra. La noche del mismo día que la grababan estaba mezclada. Y bueno, ahí estampa la historia con una cosa sónica alucinante. Cuando dejan de ser una banda funcional, obviamente, pues ya empiezan estos mitos de que si entonces se fueron todos al estudio y Paul se regresa y entonces rehace la batería que a Ringo no le había quedado. Claro. Pero que entonces Lennon pues andaba volando y entonces como no pudo tocar bien el armonium, pues lo terminó tocando McCartney y entonces acarnalaba con George Martin, pero que tampoco estaba de acuerdo. Empiezan todas estas cosas y con la respectiva distancia, por supuesto, y con todo el respeto posible, pues algo así sucede al final de Caifanes, ¿no? Algo así, algo bien parecido en ese sentido de que ya no pasa, ¿no? Cuando finalmente, igual me voy a dar un brinco de 17 años, ¿no? Pero cuando finalmente en 2010 empezamos a tratar de pensar en la posibilidad de juntarnos eventualmente para hacer algo, creo que una parte de la banda finalmente lo hace, o lo hacemos, me incluyo por supuesto, por el motivo correcto, la razón correcta. Vamos a tocar juntos porque nos da la gana, porque tenemos ganas. Porque ya es tiempo. No porque sintamos la necesidad, ni de porque ya se modificar van a la morir, historia, ¿no? ni porque, bueno, como a mí ya me dio el telele y también Alejandro pasó esta etapa. No, y entonces Saúl. Y digo, no tiene que ver con eso, tiene que ver estrictamente con que, por lo menos para mí, hay una parte enorme de todo esto que sigue resultándome muy, muy, muy placentera. Vamos a poner algo de música, si te parece. Yo propongo la rola. Ya me acabé el cassette, ¿verdad? A ver, échale. Y así para que no tiene nada que ver, pero es de una banda argentina, se llama Fricción. Oh, sí. Y es un cover de Heroes. Ah, qué bien. Muy bien. Triunfador, Fricción del maestro Richard Coleman, espléndido músico y guitarrista argentino. En este track toca Cerati, ¿no, verdad? No, creo que Cerati nada más toca en Caja Negra. Segundo disco de Fricción, una banda argentina imperdible. Perfecto. La escuchamos, cortesía de Eliseo Reina. Oye. Aquí en WFM.
echarlos por una vez. Podemos ser héroes. Música en WFM. Por una vez. Vos, mediocre sutil. Y yo, tomando sin parar. Porque somos amantes no más. Y eso es todo. Solo por jugar. Aunque nada nos mantendrá juntos, podemos echarlos, hacerlo de siempre. Podemos ser héroes por una vez. No lo ves. Oh, oh, oh.
Radio. WFM. En W Radio. Radio. En WFM. Con Alejandro Franco. Bueno, en la recta final de este miércoles de una semana épica y muy disfrutable aquí en WFM, me acompañan aquí en esta mesa en W Radio mi queridísimo Sabo Romo y también mi queridísimo Eliseo Reina, que desde hace muchos años la gente que los conocemos fuera de un escenario, fuera de una estructura de la industria musical, etcétera, sabemos que cuando uno habla del uno está hablando del otro. Y en ese sentido yo sí quisiera dedicar este último bloque a la profunda, yo ya no le llamaría amistad, creo que es un tema que va mucho más en el lado de la energía que ustedes tienen, y la complicidad y el complemento que uno acaba haciendo para el otro, ¿no? Mientras está el lado artístico, también hay un lado business wise, y también mientras esté ese lado de industria, también hay un lado y de enfrentamiento también. De enfrentamiento, pero y también de aprendizaje, ¿no? Me encanta lo que Sabo narraba, creo que ayer, que es Eliseo tocando la guitarra, un poco como con ciertas restricciones de estoy tocando con Sabo, pero Sabo al final más feliz que Eliseo de decir, quiero escuchar cómo toca. Y de repente pasaba, ¿no? Había gente que llegaba y me decía, ¿cómo te atreves a pararte junto a Ato y a Sabo y a tocar? Digo, pues así. Porque así. Pues es así. Digo, porque tú quisieras estar que ahí, es ¿no? parte de esta energía que yo sí digo, sí ¿no? Es chistoso porque hay gente que ha llegado en muy buena onda y otra gente que llega con toda la mala leche. Y antes como que decían, no, ahora, pues es actitud. Es actitud, total. Punto, ¿no? Bueno, si la mitad de las canciones que nos gustan o que nos hicieron inclinarnos por el rock y la música, etcétera, hubieran tenido esa reflexión del cómo te atreves, no hubieran llegado a hacer las canciones que nos... Exactamente. ¿No? Pues o sea, es que uno tiene yo creo que uno tiene que clave, empezar así. como dices, yo no, también, ¿no? La clave de siempre. La clave de que todo se vaya al carajo es darle gusto a todo el mundo. Cierto. Entonces, cuando tú crees en tu concepto, tú crees en tu rollo, pues, y sigues ese camino, sí, mira, creo más allá de ir al éxito, pues, estás en la idea y crees en lo tuyo, ¿no? Entonces, yo solía ser básico. un niño contra todos los pronósticos. Y luego un preadolescente contra todos los pronósticos. Y luego un adolescente. Y así. Y ¿no? así. Y soy un adulto arañando el tostón contra todos los pronósticos. Ya, qué bien me la paso. Pero básicamente el asunto, y lo dice muy bien Eli, y me parece que es un criterio o un statement que compartimos muchas personas a lo largo y ancho del mundo, que es el tema de atreverte. Y entonces yo en ese sentido no conozco el arrepentimiento, tengo que decirlo, pero si tuviera que arrepentirme de algo, siempre sería de algo que hice. No de algo que no hice. Que eso sería lo jodido, ¿no? Es que imagínate, arrepentirte de lo que no hiciste, qué hueva. No. Si yo algún día me tuviera que arrepentir de algo. Que sea algo de lo que hiciste. Claro, que dices, digas, bueno, por lo menos lo hice, ¿no? Sí, no, y entonces, bueno, ya ves si te vas a dar si te vas a autoflagelar o si vas a, no sé, a rezar un rosario en loop 7 días, pues, va a llegar al mantra, no sé. Pero como no ha llegado ese día, creo que no va a llegar, pues mira, mejor ni me preocupo. Oigan, referenciabas la época en la que se conocieron, pero me interesa saber cómo se conocieron. Nos conocimos básicamente porque León Chiprut, gran amigo. Gran fotógrafo, gran guitarrista, una persona talentosísimo. Él nos presentó. Yo tenía una fábrica de estuches, de cases. Pues unos cases sensacionales. Y pues bueno, esos cases son para proteger equipo de audio, iluminación, video e instrumentos musicales, ¿no? Entonces de ahí, por otro amigo, contactó a León, y León me dice, oye, pues háblale a Sabo, la siente que la no sé quién, Así básicamente háblale y enchúfale unos estuches. Claro, ¿sí? claro. Esa era la y literal, eso pasó, ¿no? O sea, sí. Al mismo tiempo, o sea, Sabo también me presenta a otra gran amiga que nos amamos y nos adoramos, Tania Libertad, a Lino, ¿no? Y ahí... Que estás hablando de pura gente así muy cercana, además, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y ahí realmente, realmente me meto como este rollo,
Desafortunadamente por X, Y o Z... Por un socio tarugo. Ya, pues es que así se valió, dice. Valió gorro la compañía. Valió gorro la empresa, ta. Ajá. Y yo me voy a ir a estudiar cine a Nueva York, no sé qué, eso me dijo, voy a hacer un disco, que es el famosísimo SSS, el Solo Sabo Sabe, y me invitó a coordinar la producción, ¿no? Y desde ahí me dijo, a ver, tú vas a jalar cables, vas a afinar guitarras, y aprendí a todo eso, y afortunadamente hoy por hoy, pues tengo 18 años en este rollo de la música. He aprendido mucho. Y bueno, o sea, me encanta porque es una profesión en la cual yo amo, que me ha llevado a hacerme de una nueva familia, no a través de estos años, como eres tú, entre otra mismo Jorge González, o sea... Sí, esa es una buena cantidad de gente. O sea, impresionante, ¿no? O sea, la cantidad de gente que nos queremos y nos adoramos. Y que somos cómplices también, ¿no? Cierto. De todo esto, que para mí eso es muy importante, porque puedes tener una gran amistad y también en la parte manager, pues tú te vuelves, sí el manager, sí el businessman, pero eres el psicólogo, eres la nana, eres todo, ¿no? O sea, nada más literal te falta tener sexo y ya, ¿no? O sea... Y esa complicidad. Y no lo descartes, Eliseo. Ok. Bueno, ya una vez le quedé respiración de boca a boca. Bueno. Sí, el CPR sí va. Ya me puso mis bocinazos y todo. Entonces, unos bocinazos bien puestos. Primero te besó, luego te golpeó, exactamente. Despiadadamente. Claro. si no, ¿cómo? Sí triunfó. Además, como cualquier buena relación, directo al corazón. Exacto. Oh, sí. Entonces creo que eso lo hace increíble, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y bueno, ¿no? O sea, vamos por más cosas, va a haber más Sabo, va a haber más Bombay, va a haber más va a haber muchas cosas. Muy atinadamente dice la sabiduría popular mexicana y del mundo entero, incluidos los de Fix, una cosa te lleva a la otra. Cierto. En ese proceso, yo regreso, ya nos conocemos, nos hacemos amigos, yo trato de sacudirme más demonios y tal. Y llega un momento en el que me parece que soy así espléndido candidato, no bien para los electroshocks, pero sí para una cosa terapéutica y esto básicamente pues porque yo me sentía inseguro emocionalmente. Y entonces, esta comadre maravillosa, mi bruja querida, la Tania Libertad, que además de ser una de mis mejores amigas de muchos años, es una instigadora de un montón de cosas en nuestras vidas. De la mano con Eliseo me llevan a hacer ese disco, el SSS, que grabé en el 94 y que se publica en 95, y que es muy curioso porque me funciona un poco como el colofón perfecto del viaje. Yo empiezo a grabar todo lo que había escrito y lo que había pensado, muchas cosas terminé de confeccionarlas en el estudio, de la mano de Rodolfo Cruz, un ingeniero entrañabilísimo, amigo que pues ya anda por todos lados. Y cada vez que yo daba un acorde, tocaba un piano, cambiaba la eléctrica por la acústica, me iba liberando de más cosas. Claro. Y entonces hago un disco que en lugar de estar lleno de solos, de estos que esperaba la banda, porque pues el Sabo saca el máster, estas cosas que yo les aprecio muchísimo y con todo mi corazón, pero que no están muy lejos de ser lo que yo quiero, o de representar lo que yo quiero. Y entonces hago un disco de canciones que básicamente reflejan eso. Y ya. Y ahí está. Y entonces el disco ahí quedó, se edita, lo edita Tania, lo editamos de la mano, y luego en esa época Diego Herrera, pues bueno, era disquero, estaba también en BMG, y entonces, Sabo, vamos a editar tu disco. Yo no quería ni siquiera editarlo, porque cuando terminamos de mezclarlo y de masterizarlo en New York, y ya sabes, todo este show maravilloso, yo ya me sentía como nuevo. Tú ya estabas. Yo ya estaba de regreso. El disco ya había cumplido, ¿no? Sí, y entonces, bueno, ya finalmente lo editamos y el disco cumple con su cometido. A mucha gente le gusta mucho, le parece un referente. A mucha gente, desde luego, le parece un disco que no tiene razón de ser, básicamente por eso, porque no tiene solos, porque no soy un buen cantante. Ese es un catalizador, ¿no? Por lo que sea, pero para mí fue exactamente eso, lo dijiste perfecto. Fue un catalizador de todo lo más gacho y de todo lo mejor que me había pasado en esos últimos tiempos.
Y para mí eso es suficiente. Entonces, claro, si a alguien no le gusta el disco, pues tiene la entera libertad de cambiarlo por 2 de Pablito Ruiz y ya está, ¿no? O de la época de mamá, ella me ha besado, ¿no? O de la que sea, ¿no? Sí. O de ponerlo en la o de la Nicho Hinojosa, aventar, inclusive. Sí, de pinche Hinojoso, sí. De ponerlo en la pared y lanzarle unos dardos, ¿no? Y entonces, insisto, como ese disco tuvo mucho que ver en el hecho de que yo pudiera como liberarme emocionalmente de un montón de cosas, pues le tengo mucho cariño. Cabe mencionar que ese fue mi disco grabado, fue como el número 65, ya en la época. Y luego, pues si quieren para el cierre, ya nos están haciendo señales de que ya tengo. Sí, mañana le seguimos, pero ¿qué escuchamos de música? ¿Otra primicia? Sí. Ya está. Primicia con Alejandro Franco, aquí en W Radio. Es una de mis rolas favoritas de ese disco, del SSS, pero esta es una versión 2008. ¿2008? Ajá, así es, 13 años después de haberlo. Pues un día me puse y me hice una le voy a dar una vueltecita. Le di una vueltecita. Ajá. Y entonces me hice una versión de La Caja de los Sueños, que es una rola muy bonita. Y esta es una versión 2008 con el Sabo Romo en W Radio, Alejandro Franco, ahí se ven. Perfecto, regresan mañana, todavía. No, sí, pero pues hay que despedirnos por hoy porque exacto, ya nos surge ir a poner rock al Bombay. Bueno, ya está, lo escuchan aquí en WFM. ¿Cuántas veces he pensado que puedo traer los continentes a mis pies, a tus pies? ¿Cuántas veces he pensado que puedo llevarte al mar para calmar tu sed? Tu sed. Y lo puedo mirar aquí, y lo puedo sentir en la caja de los sueños. WFM Música. ¿Cuántas veces he pensado que me convierto en un monstruo azul de fuego para ti, para ti? ¿Cuántas veces he sentido la seguridad de que con verte dormir no te irás, no te irás? Y lo puedo sentir aquí, y lo puedo mirar en la caja de los sueños. ¿Cuántas veces he pensado que la piel es de papel? ¿Para qué escribir? Escuchamos La Caja de los Sueños con el mismísimo Sabo Romo, una exclusiva también para WFM aquí en W Radio y con la cual se despide mi querido amigo del día de hoy. Mañana estará con nosotros de nueva cuenta aquí en W. Recuerde usted, el programa se transmite de 9 a 11 de la noche, tiempo del centro de México. Y nos vamos a ir con una canción más de Prince, de estas que ya está dando a conocer, que la verdad es que nos tienen muy emocionados.
en cuanto a pues seguir escuchando música de este ícono de la música, de este ícono también del pop, de un hombre irrepetible, de un hombre que representa originalidad y que representa, por supuesto, mucha calidad. Después de temas como Breakfast Can Wait o el demo de Boyfriend, resulta ser que el artista antes conocido como Prince, pero que hoy todos decidimos ya llamarle Prince, ya como que nos estamos dejando del gag, está compartiendo la escucha a través de SoundCloud y en descarga a través de una página de internet que se llama thirdeyeGirl.com, esta nueva canción que se llama That Girl Thang. Así que, bueno, pues ojalá que les guste, es lo nuevo de Prince. Hay otra canción por ahí que ya se está vendiendo en $0.88 que se llama Screwdriver. Y nosotros vamos a poner esta que ya le comentaba, es Prince con música nueva, That Girl Thang, aquí en WFM. To see my favorite smile again. Girl thing. Been wrestling with these butterflies a while. I've been girl thing. Couldn't take a shower cause I smelled like her. Problem is I ain't seen you since the third. WFM Música. Now I don't get clean real soon. It might be a minute before I make her swoon again, swoon again. Oh, it's here again. That girl thing, that girl thing. She has to do a simple thing like run an errand. I feel like left all alone on Barren Island, lost again, lost again. The sound of her coming back to play is like water to a thirsty castaway. My best friend, girl thing, girl thing. Oh, it's got me again. Ooh, I had a girl thing, that girl thing. I'm a little secret. People think I'm free instead of a fifth dimension prisoner. Ecstasy, ecstasy. Ooh, I got it again. I do. Girl thing, girl thing. Got it's okay, even if I lose, I win. Girl thing, girl thing, girl thing. Escuchamos entonces el más reciente sencillo de Prince, That Girl Thang, que pareciera que pues más bien el disco va a salir así, ¿no? Como rola por rola. Es una tendencia que está pasando en la música hoy en día, en la industria musical, que los grupos empiecen a liberar canción por canción hasta que juntan una buena cantidad y dicen, bueno, pues ahora sí ahí les va el disco entero. ¿Qué ocasiona esto? Que los discos tengan mayor durabilidad, que sean más longevos y que de alguna u otra manera permanezcan en nuestra memoria y en nuestro día a día durante mucho tiempo más. Entonces, si se da cuenta, ahora la estrategia es libero un sencillo, luego libero el video de ese sencillo lo regalé
Entonces luego libero, es más, ni le llamé sencillo, dije que era el primer track, pero era no oficial. Así le están haciendo los Strokes, por ejemplo. Luego sacan el segundo sencillo, ese ya lo venden. Y luego ese segundo sencillo tiene un video. Luego dicen, vamos por otro sencillo más. Luego algunos, como Lana del Rey, dicen, bueno, voy a sacar un EP. Y sacan un EP de 4 canciones en donde vienen esas 3 y una extra. Y luego dicen, bueno, vamos a sacar una nueva canción inédita que nadie esperaba. Así le ha hecho a Saleha Banks. Y luego dicen, bueno, vamos a sacar otra. Y empiezan a generar una cantidad importante de canciones hasta que dicen, no, ¿saben qué? Sí va a ser un disco. Y sacan un disco entero. O le ponen fecha al disco y hacen un ejercicio muy similar a lo que les acabo de contar bueno, pues a partir de que sacan la primera canción hasta que sacan el disco, lo cual siempre les da noticias en los medios, sobre todo en los digitales, siempre hay noticias que pues hay que platicar de se liberó tal sencillo nuevo, hay un nuevo video, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, que los mantiene en la mente de la gente durante mayor tiempo. La manera en la que estamos consumiendo música hoy en día es muy rápida y este tipo de cosas se tienen que hacer sí o sí para que de alguna u otra manera pues valga la pena la inversión y los lanzamientos en un mundo tan digitalizado y tan efímero en el tema de la industria musical. En fin, gracias por haberme acompañado, gracias por haber escuchado un programa más de esta semana en donde tenemos la fortuna de contar con la presencia en los micrófonos y en la selección musical de Sabo Romo de Caifanes. Gracias por supuesto a Tato Ortega, gracias a Carla Cisneros, gracias a Eliseo Reina, gracias a Mike en los controles, gracias a ustedes que nos escuchan, de verdad valoro muchísimo sus comentarios que nos han hecho llegar desde varias partes de México y del mundo entero. Mañana pues mañana es jueves, en los jueves yo acostumbro meterme en demasiados problemas, afortunados problemas diría yo, así que mañana regresa Sabo Romo aquí, además tengo la fiesta de los 100 primeros programas de mi show hermano de que se llama Backstage 40 en los 40 principales y además estrenamos capítulo en Sony Spin para toda Latinoamérica de mi programa de televisión Sesiones con Alejandro Franco y en esta ocasión tenemos a la banda de Black Lips. Todo eso será el día de mañana, así que lo dejo descansar. Gracias por estar con nosotros. Por cierto, se confirmó por primera vez la visita de Café Tacuba al festival South by Southwest en Austin, Texas, ahora a celebrarse a mediados de marzo. Estamos contentos por Café Tacuba, es un festival increíble, un festival de industria, un festival que tiene muchas conferencias, que tiene varios showcase y que siempre es importante atender. Yo en mi trinchera del medio de comunicación dedicado a la música, sobre todo llamado Warp, llevo 6 años haciendo un showcase, por ahí ya tenemos al talento que nos va a acompañar este año, otro día con más calma se lo cuento, pero de entrada le cuento y le platico que el 14 de marzo Rubén, Meme, José Luis Quique estarán en el Auditorium Shores, que es un lugar bellísimo en Austin, junto con Molotov y también con Bajo Fondo. Esta noticia se une al regreso de actividades de Café Tacuba en Estados Unidos de una manera importante, mainstream, sobre todo para el público no necesariamente latino, porque recuerden que el 13 de abril también estarán tocando en el Festival Coachella. Bueno, mejor dicho, en los 2 fines de semana del festival. Nos vamos con esta canción que es el track número 7, el último disco de Café Tacuba, se llama Sopilotes. Con eso despedimos WFM el día de hoy. Que tenga usted muy buena noche. Lo vieron caer del cielo, bola de metal y fuego, cayó arriba y en el cerro carne para carroñeros. Los sopilotes en círculo van localizando el sitio fatal. Los sopilotes en círculo van, hoy de la muerte se alimentarán. Los cuerpos ya chamuscados, alguno cortado en tajos, no parecen ser humanos, dijo un sopilote sabio. Los sopilotes en círculo están, nadie se atreve el primero a probar. Los sopilotes mirándose están, nadie esperaba esto encontrar.
siguieron todos con temor, con mucho Un sopilote se queda para ver que carroñea, no teme la diferencia, al contrario la venera. El sopilote picoteando está, carne que tiene un sabor especial. El sopilote comienza a pensar, allá en las estrellas, ¿qué más habrá? El sopilote picoteando está, carne que tiene